¿Qué tal, amigos? Una vez más nos encontramos y me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes aquí desde la Basílica de Guadalupe, donde hacemos todas estas grabaciones para provecho de muchos de todos los que se interesan en estos temas del matrimonio y la familia. Esta vez, por tercera ocasión, voy a tomar el tema de la educación o de la formación en la familia o de la familia, en el sentido de abundar un poco más en este tema que ya he venido trabajando en las semanas anteriores y que resulta ciertamente muy interesante y muy valioso desde el punto de vista que estamos hablando de la formación, o sea, la configuración de la personalidad de cada ser, de cada persona, y que esta tarea natural no es algo adquirido, no es algo extraño, no es algo que viene de afuera, sino que es propio de la familia, es precisamente la educación, la formación. Hay que tener en cuenta que todo ser humano, de alguna manera, está llamado a una perfección. Estamos llamados a ser perfectos. Así nos lo dice precisamente Jesucristo en el Evangelio. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Sí? Entonces, es muy interesante darnos cuenta de que no podemos quedarnos, consiguiente, en una mediocridad. Que no podemos quedarnos a la mitad del camino. Eso significaría la mediocridad. Es decir, que tenemos que hacer todo lo posible para que cada uno de los miembros de la familia pueda desarrollarse hasta llegar a lo máximo. Cuando hablamos de perfección, siempre estamos hablando también de una cierta plenitud, ¿sí? Y entonces es una tarea que empieza prácticamente desde el nacimiento, quizás hasta antes del nacimiento, y que perdura hasta la muerte. El camino de perfección. No vamos a hablar ahorita en términos de espiritualidad o en términos estrictamente cristianos, sino en esa perfección a la que el hombre está llamado como hombre. Entonces, el hombre está llamado y esta perfección consiste en la adquisición y vivencia de valores. Valores en una forma heroica. Heroica no significa que se tiene que hacer algo especial, sino que heroica significa que en alguna forma se trabaja. No es algo que va a resultar así espontáneo, sino que es algo que se tiene que trabajar. Pero hay que aprender. Entonces, los valores no son una realidad externa, aparte del ser mismo del hombre, ¿sí? Sino que tenemos que aprender a sacar del interior de nosotros mismos la riqueza que nosotros mismos llevamos. La palabra educar viene del latín que significa educere, del verbo educere, que significa sacar desde dentro o sacar hacia educere. ¿Sí? Entonces, educere, ¿qué significa? No significa inventar nada, no significa dar algo, no significa aportar alguna novedad, significa descubrir lo que ya se tiene. Y esa es una tarea muy valiosa, ¿sí? El corazón de los valores, por tanto, que radican en el hombre, ¿sí? Es el hombre mismo. En ese sentido, tenemos que hablar de los valores, lo que vale, ¿sí? Es lo que llevamos en el corazón. Lo valioso del cosmos, de la vida, de la sociedad, de todas las cosas, tienen que estar en función de la persona. Y la persona tiene que enriquecerse, o tenemos todos que enriquecernos en tal forma que sepamos vivir
aprovechar, utilizar para el bien todas estas realidades de la sociedad, de la vida, etc. Lo sorprendente de los valores es que estos aparecen como tales en la medida en que son conocidos y son percibidos por el corazón humano. No se puede hablar de un valor hasta que se le descubre. Pues si no, ¿cuál valor, no? Es como tener un tesoro escondido y pues no es ningún valor mientras permanece escondido. Entonces, la educación ayuda, tiene que ser eso, ayudar a que cada quien descubra en su corazón lo que tiene, lo que lleva, la riqueza que lleva, que es insondable, pero al mismo tiempo diferente. No hay dos gentes, no hay dos personas iguales. Aunque sean gemelos, alguna notable diferencia o algunas notables diferencias deberán tener. Los valores entonces consisten en la apreciación que el hombre mismo hace de alguna realidad, en cuanto que estas realidades son buenas, valiosas para él y para los demás. Y entonces, aquí pudiera parecer que los valores son unas realidades meramente subjetivas. Y en buena medida sí, pero tienen que hacerse objetivas. Tienen que ponerse al servicio de la vida, del crecimiento, decía, de la perfección. Mientras yo no sienta que es valioso, por ejemplo, promover la libertad y la justicia no va a ser para mí un valor. La libertad no va a ser un valor. Si yo no lo he descubierto como una necesidad, como algo importante, no va a consistir para mí en un valor. Si no disfruto de la belleza de un cuadro, de la bondad de una persona, de la amistad de alguien, de la sabiduría de un maestro, ninguno de estos valores existirá para mí. Por eso es muy importante, dentro del proceso que se va dando espontáneamente, pero en alguna forma, insisto, la educación debe propiciarlo. La educación debe consistir en el descubrimiento a partir de que yo me cotejo con una realidad externa para ver qué tengo en mi interior. Como digo, no voy a apreciar la belleza si no veo la belleza. No voy a apreciar la justicia si no percibo la justicia. No voy a apreciar como valor la sabiduría si no la veo reflejada en alguien. Pero entonces, ahí dependerá de que yo, en mi propio ser, desarrolle y trabaje esos valores. Esto se puede afirmar de todos y cada uno de los valores. ¿Sí? Entonces, existe una conexión estrecha de todos los valores con el corazón del hombre. Evidentemente, habrá valores que más fuertemente nos impactan, otros que menos. A otra gente lo que a mí menos me impacta le puede impactar más, ¿verdad? Ahí es donde se va configurando la diferencia y por tanto la personalidad de cada quien. Pero entonces, decía yo, un valor no es real hasta que se asume, por tanto hasta que se vive. Al asumirlos, al darles vida, los hacemos reales. Y estos valores, decía yo al principio, es una vocación, un llamado, una invitación a la perfección. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los valores los voy descubriendo, pero los tengo que trabajar a lo largo de toda la vida. Y entonces el hombre es único y es grande si logra desarrollar a partir especialmente de la familia, en la relación e integración con los demás, su responsabilidad, su libertad y sobre todo su capacidad de amar, como valores más fuertes, más importantes. Una persona que no es responsable, pues no se puede hablar de que sea una persona valiosa. Una persona que no ha percibido y que no se siente o se vive atrapada por un montón de cosas, que no es libre interiormente, pues tampoco se puede decir que es una persona valiosa. Y lo mismo vale para el amor, que es lo más importante. Entonces, el valer de la persona dependerá de los valores
que incluya en su propio ser, ¿sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta de otra cuestión. El valor más importante es la persona misma. Cuando una persona no se descubre como tal, no se descubre plenamente como tal, ¿sí? Muchas gentes, y a veces utilizamos esa expresión que es muy triste, verdaderamente triste, cuando decimos a alguien viven como animales. Y viven como animales no solamente nos podemos referir a la pobreza, ¿sí? Sino nos podemos referir a muchas otras realidades, a muchos valores de los que precisamente carecen. Y entonces se dejan, cuando no se tienen valores asumidos libremente, no se vive de acuerdo a instancias o a impulsos que nos manejan. Entonces, cuando el hombre vive y profundiza en su propio ser, entonces va empezando a lograr un equilibrio, va empezando a valorarse también con equilibrio, ¿sí? Es impresionante la cantidad de gentes que hay que no se valoran, que no piensan, que no sirven para nada, que son una basura. Qué triste. Eso no es cierto. Ninguna persona humana es una basura. Ninguna persona humana puede decir que no vale. Todos valemos y valemos muchísimo. Entonces hay que experimentar, porque en la medida en que experimentamos nuestro propio valer, vamos a experimentar el de los demás. Y en la medida en que nosotros nos valoremos, repito, a nosotros mismos, vamos a valorar a los demás. Lo más específicamente consiste entonces en ser persona, ¿sí? Entonces, ¿qué significa también el ser persona? Significa tener una capacidad reflexiva, autorreflexiva. El hombre es el único ser entre los seres creados que es capaz de reflexionar sobre sí mismo, de pensar sobre sí mismo, de entrar en su interior, de descubrirse a sí mismo. Y al mismo tiempo es el único ser capaz de hacer un juicio, es decir, una crítica, tanto de sí mismo como de los demás. Entonces, cuando somos capaces y asumimos esa dimensión crítica en el muy buen sentido de la palabra, y cuando asumimos esa capacidad de autorreflexión, entonces estamos definiendo nuestra personalidad. Por eso decía, el hombre es único e irrepetible e insustituible, ¿sí? Insustituible en todos los sentidos. De todo lo anterior, podemos deducir que en verdad el proyecto más importante puede ser la persona humana, el proyecto de vida más importante. Por exclusión habrá que concluir la importancia que reviste la familia en este proceso, como decía Ali desde el principio. En la relación concreta con las otras personas, especialmente la familia, van cobrando vida los valores que ahora entonces van a formar el contexto de nuestra riqueza personal. Cada uno es lo que ha vivido. En ese sentido toma su fuerza la afirmación de que se es lo que se ha aprendido y se aprende lo que se ha vivido. Por eso hay la frase aquella: el niño aprende lo que vive y el niño vive lo que aprende. Eso se da en todos los casos. Carencia de valores, va a vivirlo. Eso aprendió porque se aprende. Se aprende a vivir sin valores, va a vivir sin valores. Se aprende a vivir con valores, va a vivir con valores, ¿verdad? Entonces, esto va a dar como resultado lo que podemos llamar las virtudes. Las virtudes son las actitudes, ya lo mencionaba yo en otro momento, las actitudes con las que vivimos los diferentes valores, o sea, aquello que vale la pena, ¿no? Entonces, las virtudes son las que van haciendo una personalidad rica. Y entonces podemos hablar de un crecimiento hacia el amor, hacia la donación, hacia la superación del egoísmo y hacia, pues en fin de cuentas, el altruismo. Es decir, el hombre que va a desarrollar, la mujer que van desarrollando sus valores, se van abriendo poco a poco hacia los demás.
Entonces, se va creando un esquema de valores, una axiología, podríamos decir, que nos lleva a vivir esa perfección en la que hablaba yo al principio. Entonces, cuando hablamos de la familia y de su función educadora en el campo de los valores, es por otro lado inevitable referirse a la problemática fundamental de la juventud, que es el fenómeno donde se manifiesta de manera muy particular la formación o deformación de los valores. No pretendo en este espacio analizar la problemática de la juventud, que además es bastante compleja y difícil, sino hacer notar el proceso y las tendencias que se han ido dando en este campo. Al inicio de los años 50, el sistema de los valores para la educación aparecía obviamente centrado en valores de tipo familiar y social, moralidad sexual, familiar, religiosidad, respeto a la vida, etc. Al principio de los 60 hay una transformación, sobre todo en el área ética, o sea, la moral religiosa, la moral sexual y la moral social. Esto se agudiza hacia finales de la década de los 60 y podemos hablar como casi podríamos decir un año que ha sido como un parteaguas, un antes y un después, el 1968, ¿sí? Cuando se manifiesta una redimensión de los valores institucionales, sobre todo en lo que se refiere a la moral familiar y sexual. Hoy en día el sistema de valores está, a mi modo de ver, centrado en una forma equivocada en la autorrealización, con particular valorización de la espontaneidad instintual. ¿Qué quiere decir esto? Soy auténtico porque hago lo que me nace. Eso no es cierto. Digo, eso no es cierto de ser auténtico. Que haga lo que les nace sí es cierto, pero... Y en la pretendida autenticidad, nacida de una supuesta libertad, valgo porque hago lo que quiero, quedan unidas una personalidad inestable con superficialidad y desintegración, tristemente. ¿Sí? La gente lo piensa, la gente razona en estos términos. ¿Sí? Yo hago lo que quiero cuando me nace. Entonces, eso les hace parecer, como decía, muy auténticos. En alguna ocasión me decía alguien, una muchacha, yo voy a misa cuando me nace. Le dije, ¿y si eres estéril, nunca te nace nada? Desgraciadamente, muchas veces, precisamente por esto, carencia de una educación adecuada, las gentes se quedan estériles. Es decir, sin esa riqueza, no dan a luz sus valores, no desarrollan sus propias potencialidades. Por principio, hay que clarificar el concepto de la educación. Muchos padres y maestros piensan que educar es llenar de ideas, de conceptos a los hijos, a los alumnos, en fin, sin propiciar en ellos la experiencia de aquello que se les educa. Y esto muchas veces es el no llevarlos a vivir, es experimentar, vivir estos valores. ¿Sí? Entonces, se piensa que con la adquisición de datos, con la adquisición de una doctrina, de conceptos, se puede lograr una educación. ¿Qué es lo que pasa cuando un muchachito, una muchachita, tiene ideas buenas, principios, por decirlo así? Pues es muy bueno. Pero llega a etapas, por ejemplo, de la escuela más elevadas, la preparatoria, sobre todo la universidad, y viene cualquier profesorcillo de esos que se sienten así como lo máximo y que saben todo, y les quitan las ideas. ¿Pero qué es lo que le quitaron, no? Por ejemplo, respecto a la fe, no les quitaron la fe, no la tenían ideas sobre la fe, no tenían experiencia, la fe es vivencia. Entonces, es muy fácil que pierdan, se dice, la fe. ¿Sí? Entonces,
muchas veces las ideas es lo que nos parece que debemos inculcar en los demás. ¿Sí? Entonces, ¿eso es educar? No. ¿Qué significa educar? Educar es crear o propiciar la creación de un espacio interior, libre y amable en el corazón de las personas, de los hijos fundamentalmente, donde cada persona en su interior pueda realizarse en un desarrollo progresivo a partir del descubrimiento de sus posibilidades y del compromiso de ellas. Entonces, ¿qué significa educar? No significa cambiar al otro, sino ofrecerle un espacio donde se pueda realizar un cambio. No significa acorralar al otro, sino abrir una amplia gama de opciones para un compromiso. No significa ofrecer lo nuestro, lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo tengo, sino presentar un camino para que los demás puedan encontrar lo suyo, lo que ellos llevan, lo que ellos tienen, lo que ellos son en su corazón. No significa hacer que el otro adopte nuestro modo de vida, sino una oportunidad de que el otro pueda encontrar su propio modo. Es muy común, muy natural, muy normal, pero equivocado a mi modo de ver. ¿Cuántos papás, por ejemplo, pretenden que sus hijos sean como ellos? Hagan lo que ellos. Si yo soy médico, mi hijo tiene que ser médico. Si yo soy abogado, mi hijo tiene que ser abogado. ¿Por qué? Hay que dejar el espacio libre y amable, es decir, agradable, donde se puedan desarrollar. Entonces, hay que darnos cuenta de que una muy buena dosis de las relaciones familiares y de todos los que existen se da en la imposición. O sea, nuestra relación con los demás con mucha frecuencia es imposición, competencia, muchas veces injusticia, miedos, amenazas, sospechas, agresiones, deseos de dominio. Eso es lo que consciente o inconscientemente queremos de los demás. Eso lo hacen los padres de familia, con mayor o menor intensidad, con modalidades, etc. Lo hacen los maestros, lo hacen los políticos, lo hacen muchísima otra gente, los comerciantes, etc. ¿Sí? Y eso provoca reacciones diferentes y muchas veces contrarias. Un comerciante, ¿qué es lo que hace? Pues a lo mejor te amenaza o te engaña o te dice que su producto es el mejor, ¿sí? O te pondera aspectos que no vienen al caso y que te lavan el coco, como decimos, te hacen un lavado de cerebro para que tú adquieras aquello que ellos quieren que adquieras. Entonces no te están dando la posibilidad de un espacio libre donde tú puedas valorar, sino simplemente están imponiendo. Y entonces, ¿esto qué provoca? Y lo estamos viendo: ignorancia, superficialidad, hostilidad y desequilibrio. Pensemos en nuestra sociedad, qué triste, ¿no? Una sociedad dividida por muchos conceptos, no por valores. La tarea, pues, de la educación requiere una atenta concentración, una profundidad de vida y una autenticidad a toda prueba. Qué difícil, qué difícil. Aplicado a los padres de manera especial, habrá que decir que los hijos, en primer lugar, no son propiedad de los padres, sino dones de Dios para custodiar y atender tiernamente. Los hijos, por tanto, son los huéspedes más importantes en la vida de los padres. Entran en casa, están un poco y luego siguen su camino. Tienen que seguir su camino. Tienen sus modos, sus ritmos, sus capacidades. ¿Cuántas veces los papás se sienten desilusionados porque los hijos se van, como si no tuvieran que irse? Es su responsabilidad, es su vida. Y piensan que yo ya entregué toda mi vida por mi hijo, y mi hijo es mi hija, es un malagradecido, una malagradecida, porque no se queda conmigo. No es para eso, ¿sí?
Los hijos tienen una promesa, un tesoro escondido que deben manifestar abiertamente por medio de la educación. Si un padre ha educado bien a sus hijos, sabe esto. A los hijos hay que responderles, no manipularlos. La difícil tarea de los padres será la de ayudar a sus hijos entonces a desarrollar todos estos valores dentro de la libertad y enseñarles a vivir en profundidad. La educación, por tanto, ya decía, prevé la creación de un espacio libre y amable. Esta es una expresión de un gran contemplativo de nuestro tiempo, un monje, Henry Nouwen. Él menciona esta expresión así: el espacio libre y amable en el corazón del hombre. Y entonces, solo en un espacio, en dos espacios libres y amables, puede haber una auténtica comunicación, puede haber un crecimiento, puede haber una maduración y, en fin de cuentas, un amor. Solo así puede haber un amor. Entonces, hay que tener en cuenta que la educación incluye dos valores o dos aspectos muy fuertes que son necesarios. Primero, la revelación y segundo, la confirmación. La revelación, hacer saber al hijo que tiene él algo que ofrecer. Crearle confianza en sí mismo, revelarle lo que puede haber en su interior, sus inspiraciones, sus convicciones, sus intuiciones y formulaciones que merecen una seria atención. No es que yo le voy a decir cuáles, sino que le voy a ayudar a que descubra cuáles, revelarle, que él sepa esa realidad. Y luego la confirmación, lo que se revela como bueno, hay que confirmarlo. Aquí cabe la aceptación, la animación, el apoyo. ¿Cuántas gentes, por ejemplo, viven con un corazón profundamente agradecido, vamos a suponer, con un maestro, no que les impuso o que les puso puras buenas calificaciones, sino que les reveló y les confirmó las riquezas que tenían ellos en su propio ser? No hay que ayudar solo a descubrir los bienes escondidos y a desarrollarlos, sino a renovar la confianza en cada quien para hacer vida, para hacer reales esos valores. Y entonces esto supone la convicción, una vez más, de que la persona es lo más valioso. Especialmente en la educación religiosa, la revelación y la confirmación tienen una particular importancia. Hay tantas formas de ser cristiano como cristianos hay en el mundo, evidentemente. La formación religiosa no es la imposición de una doctrina, sino el ofrecimiento de un espacio de fe, donde se pueda revelar, por una parte, el enorme potencial humano para amar, para dar y para crear una relación fuerte, alegre y auténtica con Dios, y donde se confirme el entusiasmo por buscarse a sí mismo sin miedo ni parálisis. Por tanto, la educación, repito, religiosa no es la imposición de una doctrina, sino el ofrecimiento de un espacio de fe. Educar significa, pues, mostrar en la vida modelos de pensamiento y sentimientos sobre los que los hijos puedan construir su propia existencia. Es ayudarlos a que corran el riesgo de creer en sí mismos y de ser ellos mismos. La educación supone también un grande sentido de hospitalidad y de apertura o acogida del otro. Acogemos al otro cuando lo respetamos en su individualidad y le ofrecemos lo que nosotros somos, nuestra riqueza personal. Una casa vacía no es una casa hospitalaria. Si los padres quieren cumplir con esta característica indispensable en la educación de los hijos, tienen que ponerse ante ellos sin ambigüedades, exponiendo claramente su vida, sus ideas, sus opiniones, sus opciones por la vida, sus actitudes y, sobre todo, sus valores. Esa es la forma de educar. Esa es la forma de educar. Esa es la tarea fundamental
de la familia. Ya mencionaba en anteriores ocasiones que la familia se autoeduca, es decir, se educan unos a otros. No es solamente la responsabilidad de los papás con los hijos, los hermanos entre sí se educan, los hijos educan a los papás, etcétera, ¿no? Entonces, son todos los miembros de la familia los que van a estar involucrados en la educación de los demás. Eso es lo que hay que tener muchas veces en cuenta. Los hermanos también. No se vale decir mi hermano está loco o mi hermano anda por su cuenta, a mí no me interesa. No, no es que vaya yo a presionarlo, no es que vaya yo a coaccionar su libertad, pero sí que voy a ofrecerle un espacio, el mío, libre, amable, que mi casa, mi ser, mi corazón sea hospitalario, donde él se sienta a gusto, donde el otro, el hermano, la hermana, se sientan a gusto. Entonces, hace un momento hablaba yo de la jerarquía de valores. Hay que aprender a jerarquizar, hay que aprender a valorar. Hay diferentes, según sea la manera o la forma como se valore, se jerarquicen, se valoran las cosas, en esa medida será la persona, o sea, dependiendo de eso será la persona. Tenemos como valores, siempre valores, pero los más fundamentales son los valores biológicos y materiales. Responden a impulsos instintivos o de conservación, cuidado de la vida. Un valor es el alimento, el vestido, el descanso, tener una casa, un trabajo, todo lo material es muy importante. Hay gente que lo material es lo que más importancia le da. El dinero, por ejemplo, ¿sí? Quien le da más importancia al poder, al dinero, a las cosas, anda chueco, anda mal, anda equivocado. Está con una axiología, con una jerarquización de valores tergiversada. Más arriba vienen los valores psicológicos, que son los que ayudan a definir la personalidad de cada individuo y le permiten ser él mismo ante los demás. Entonces entra aquí la seguridad, la pertenencia, la convivencia, la estima, el afecto, etc. Estos valores son los que mejoran la calidad de la vida personal. Entran más arriba los valores sociales, que también responden a esta necesidad de vivir mejor. Estos se distinguen de los anteriores porque ponen el acento en el bien común y entonces constituyen el secreto del éxito del ser humano. Entonces tenemos la comunicación, la responsabilidad, la honradez, el orden, la libertad, servicio, amabilidad, educación, sinceridad, justicia, etc. Valores sociales. ¿Cuánta carencia tenemos en esto? Finalmente, o sea, más arriba, están los valores espirituales. Perfeccionan, yo diría, envolviendo todos los anteriores, la calidad de vida. Nos empujan hacia lo mejor y más excelente de la vida humana. La paz, la alegría, la bondad, la verdad, la belleza, el amor, la plenitud, la conciencia. En una palabra, como que empezaba yo esta charla, la perfección. La jerarquía de valores responde a lo que más interesa a una persona en la vida. La máxima motivación será el valor más importante para una persona. De ahí que también la tarea de la educación en los valores significa brindar la oportunidad de vivir con aspiraciones mayores y motivaciones elevadas. Entonces, podemos decir que significa vivir una fuerte espiritualidad. Más adelante, es mi intención continuar en esta misma línea. La formación, la educación, formación de las personas, educación en los valores. Algunos valores, hay muchos valores evidentemente y cada quien, como decía yo, va descubriendo lo que forma parte de su propio ser, de su propia personalidad. Estos valores en la familia tienen para hacer una familia, para generar, para crear un ambiente, un espacio, no solo ya interior, sino exterior,
libre y amable en una familia, se requieren ciertos valores. Dios mediante, con estos temas, continuaré en las siguientes charlas, en las siguientes semanas, en que podamos encontrarnos a través de este medio que nos brinda la Basílica de Guadalupe. Que Dios los bendiga a todos.